Continuando con el estudio de la anatomía del miembro superior, en este video nos vamos a dedicar a la descripción del último de los segmentos, es decir, el cuarto segmento del miembro superior, que es el correspondiente a la mano. Es decir, este último segmento vamos a estudiar todo lo que es la osteología, la artrología de la mano, y vamos a completar la parte de miología de antebrazo y mano. Nosotros cuando vemos en esta imagen, es una imagen radiográfica justamente donde nos está mostrando el esqueleto de la mano. La mano, el último de los segmentos del miembro superior, está compuesto por 27 huesos que se van a distribuir en las siguientes regiones. La primera de las regiones es el carpo, que son esta fila de todos estos huesos que ustedes ven de color. Luego viene una serie de huesos que se denominan metacarpos, o sea, los metacarpianos. Y por último, los dedos, que están constituidos por estos huesitos que se denominan falanges. Entonces, los 27 huesos que componen el esqueleto de la mano se disponen entonces en las siguientes regiones: carpo, metacarpo y falanges. En el caso de los huesos del carpo, como ustedes los ven, van a ser 8 huesos que van a estar distribuidos en dos filas que se denominan primera fila o fila proximal del carpo y segunda fila o fila distal del carpo. La primera fila de los huesos del carpo, como les digo, se compone de 4 huesos que con la mano en posición anatómica de afuera hacia adentro van a ser el escafoides, aquí lo vemos de color rosadito, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Entonces, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Aquí de nuevo, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Esos son los 4 huesos de la primera fila del carpo o fila proximal del carpo, y descritos de afuera hacia adentro con la mano en posición anatómica. En cuanto a los huesos de la segunda fila del carpo, van a ser también de afuera hacia adentro y con la mano en posición anatómica, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Entonces, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Entonces, todos estos huesos, si ustedes lo ven en la imagen radiográfica, obviamente, que es la imagen natural, ustedes lo ven que están todos unidos, ahí en realidad están todos rodeando al hueso grande. O sea, el hueso grande queda en la zona central del carpo y los demás huesos se van disponiendo a su alrededor. Pero nosotros más o menos desde el punto de vista pedagógico, o sea, para poder explicarlos, los distribuimos más, digamos, claramente en dos filas, en una fila proximal y en una fila distal. Estos huesos son todos irregularmente cúbicos, es decir, son todos huesos que van a presentar aproximadamente 6 caras, o sea, son como un dado, y son huesos que, como los huesos que nosotros ya conocíamos como huesos cortos, huesos cúbicos, son huesos que están destinados a soportar presiones. Estos huesos del carpo, entonces, como les digo, recuerden eso, se disponen en dos filas, y la fila proximal de afuera hacia adentro, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, la segunda fila o la fila distal, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Luego, el otro segmento del esqueleto de la mano lo componen esta serie de huesos que nosotros dijimos que se llamaban metacarpianos. O sea, el metacarpo, o lo que también cada uno de los huesitos se llama metacarpiano. Como ustedes lo pueden ver, estos huesos pertenecen a la categoría de huesos largos. Estos son todos huesos largos. Los metacarpianos se van a denominar también con la mano en posición anatómica de afuera hacia adentro: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Estos huesos se le va a reconocer un cuerpo, como a todo hueso largo, y dos extremos o epífisis, proximal y distal respectivamente. Y el último de los segmentos que componen el esqueleto de la mano van a ser los dedos,
que van a estar constituidos justamente por estos pequeños huesitos que se denominan falanges. Los dedos están constituidos todos por 3 falanges, a excepción del dedo pulgar, el dedo grande, el dedo gordo, el de la mano, el dedo pulgar, ya que se está constituido, como ustedes pueden observar aquí, solamente por 2 falanges. ¿Cómo se denominan las falanges? Bueno, hay distintas denominaciones. Ustedes pueden llamarla falange primera, segunda y tercera falange. Primera, segunda y tercera falange. También la pueden llamar como falange proximal, medial y distal. Y también como falange, falangina y falangeta. La falangeta, que es la falange distal, también se la denomina, algunos autores la denominan falange subungueal, ya que se encuentra ubicada por debajo de las uñas. Entonces, falange subungueal, o falange distal, o falangeta. Entonces, como ven, hay distintos sinónimos con los que ustedes pueden encontrar estos huesos, que también, como ustedes pueden darse cuenta, pertenecen a la categoría de huesos largos. Huesos largos. Entonces, falange, falangina y falangeta, o primera, segunda y tercera falange, o falange proximal, medial y distal. Todos los huesos de los dedos, digamos, los dedos están compuestos todos por 3 falanges, con excepción del dedo pulgar, que está constituido solamente por 2 falanges. Tiene la primera y la tercera falange, o la falange proximal y la falange distal. Se falta la segunda falange. Esa es la que no tiene el dedo pulgar. Bien, entonces esos son un poco los huesos, los 27 huesos que componen el esqueleto de la mano, distribuidos en las 3 regiones, carpo, metacarpo y falanges. Aquí tenemos otro esquema de la mano, ahí están lo que es todo el carpo, sus 8 huesos distribuidos en sus 2 filas, la fila proximal y la fila distal. Luego vienen los 5 metacarpianos, huesos largos, estos son huesos cortos, recuerden, cúbicos. Huesos largos, y los 5 metacarpianos. Después vienen las falanges, aquí las llaman falange proximal, medial y distal. 3 falanges para cada uno de los dedos, con excepción del dedo gordo, que solamente tiene la primera y la tercera falange, es decir, le falta la segunda falange. Bien, en cuanto a la artrología de esta región, de este último segmento que nos falta describir, vamos a describir la articulación de la muñeca, que también se llama articulación radiocarpiana, y luego la articulación de los distintos huesos que componen el esqueleto de la mano. La articulación radiocarpiana, desde el punto de vista de la clasificación funcional, es una articulación, es una diartrosis condilartrosis. ¿Cómo va a estar las superficies articulares? Vamos a ver que hay un cóndilo, que ya vamos a ver cómo se compone, este cóndilo, que se llama cóndilo carpiano, y una cavidad glenoidea o glena, que es la glena antebraquial. La glena antebraquial es una superficie cóncava, como ustedes pueden ver, que va a estar constituida por la cara inferior de la epífisis distal del radio y por la cara inferior del ligamento triangular de la muñeca. Y acá lo vemos de nuevo. Esta sería la glena o cavidad glenoidea o glena antebraquial, que está constituida por la cara inferior de la epífisis distal del radio y la cara inferior del ligamento triangular de esta articulación radiocarpiana o ligamento triangular de la muñeca, que esto ya lo habíamos estudiado nosotros en los huesos del antebrazo. Esa sería entonces, como les digo, la glena antebraquial o cavidad glenoidea. El cóndilo carpiano va a estar constituido por la cara superior de los huesos de la primera fila del carpo o fila proximal del carpo, que son el escafoide, el semilunar y el piramidal. No participa el pisiforme. Entonces, la cara superior es una superficie convexa, como ustedes ven, superficie convexa, y está constituida por la cara superior del escafoide, el semilunar y el piramidal, pero sin la participación del pisiforme. En conjunto forman un cóndilo, una superficie convexa que es un cóndilo. Por eso esta articulación está dentro de la diartrosis condilartrosis.
¿Qué medios de unión va a tener esta articulación? Bueno, va a tener una cápsula articular y que se fija en lo que es la periferia de estas superficies articulares y va a estar reforzado por ligamentos que van a ser ligamento anterior o palmar, ligamento posterior dorsal y los ligamentos laterales, lateral interno y lateral externo. Movimientos que puede realizar esta articulación van a ser la flexión, la extensión, la aducción y la abducción. Entonces, esa sería la primera de las articulaciones. Entonces, articulación radiocarpiana. Vuelvo a hacerles el comentario. Como ustedes ven, el nombre es articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. No se menciona a la ulna, al cúbito, justamente porque está interpuesto entre el cúbito y los huesos del carpo, el cóndilo carpiano, está interpuesto el ligamento triangular. Bien. ¿Qué otras articulaciones vamos a describir en la mano? Solamente las vamos a describir en cuanto a la clasificación funcional y a las superficies articulares que las componen. Entonces, vamos a ver que existe una articulación entre los huesos del carpo, estas se llaman articulaciones intercarpianas. Entonces, las articulaciones intercarpianas son las articulaciones que se dan entre los distintos huesos del carpo y esas son todas diartrosis artróides. Tienen una articulación, algunos autores consideran una articulación que se llama mediocarpiana. Mediocarpiana. La articulación mediocarpiana sería la articulación que se da entre los huesos de la primera fila o fila proximal del carpo con los huesos de la segunda fila o fila distal del carpo. Esa articulación pertenece a la diartrosis condilartrosis. Volvemos a lo mismo, los tomamos en conjunto a las dos filas de hueso, entonces ustedes ven que los huesos de la primera fila o fila proximal del carpo describen una superficie cóncava, sería como una cavidad glenoidea, ¿ven? Y los huesos de la segunda fila forman un cóndilo, una superficie convexa, pero siempre tomados en conjunto. Entonces la articulación mediocarpiana, que es entre los huesos de la primera y la segunda fila del carpo, es considerada también una diartrosis condilartrosis. Otra articulación que se considera como diartrosis condilartrosis es también la articulación que se da entre el hueso pisiforme y el piramidal. Ustedes ven que el pisiforme es redondeado y está ubicado sobre el piramidal del carpo. Esa articulación se llama pisipiramidal y también algunos autores la consideran como una diartrosis condilartrosis. Luego vamos a tener las articulaciones que se dan entre las epífisis proximales de los metacarpianos con los huesos de la segunda fila del carpo, que son las articulaciones carpo-metacarpianas, las articulaciones carpo-metacarpianas. Entonces, articulaciones carpo-metacarpianas son las articulaciones que se dan entre los huesos de la segunda fila del carpo y la epífisis proximal de los metacarpianos. Esas son todas diartrosis artrodias, con excepción de la carpo-metacarpiana del pulgar, que es un encaje recíproco, diartrosis, encaje recíproco. Es muy importante esta articulación, ya que permite los movimientos del dedo pulgar en lo que es la maniobra de prensión, ¿no? Que uno realiza para tomar objetos, ya que como ustedes ven tiene un movimiento que se opone al resto de los movimientos del resto de los dedos de la mano, ¿no? Ese es un movimiento que es muy particular de la especie humana, no de los otros mamíferos, y eso se debe gracias a esa articulación que es la carpo-metacarpiana del pulgar o trapezo-metacarpiana del pulgar, ya que se da entre el hueso trapecio del carpo, de la segunda fila del carpo y el primer metacarpiano. Por eso le llaman trapezo-metacarpiana o carpo-metacarpiana del pulgar. Entonces, esa recuerden que es un encaje recíproco. Y las otras son diartrosis artrodia. Las otras carpo-metacarpianas son diartrosis artrodia. Otra de las articulaciones que vamos a ver, como ustedes ven en esta imagen, son las articulaciones que se dan entre las epífisis proximales de los metacarpianos. Esas son las articulaciones intermetacarpianas. Entonces, las intermetacarpianas son todas diartrosis artrodias. Entonces articulaciones intermetacarpianas las que se dan entre las epífisis proximales de los metacarpianos.
Luego vamos a tener las articulaciones metacarpofalángicas, que van a ser las articulaciones que se dan entre las epífisis distales de los metacarpianos con las proximales de las primeras falanges. Esas articulaciones metacarpofalángicas van a ser diartrosis condilartrosis. Entonces las metacarpofalángicas, diartrosis condilartrosis entre el extremo distal de los metacarpianos y el proximal de las falanges proximales o de las primeras falanges. Y nos quedan por último las articulaciones interfalángicas, que son las que se dan entre las epífisis distales de las primeras falanges y las proximales de la segunda. Esas serían las interfalángicas proximales, y luego tenemos las interfalángicas distales, que son las que se dan entre el extremo, entre la epífisis distal de la segunda falange y la proximal de la tercera. Estas articulaciones interfalángicas, tanto las interfalángicas proximales como las interfalángicas distales, son clasificadas como diartrosis trocleartrosis, ya que el movimiento fundamental que van a realizar acá a nivel de los dedos, de las falanges de los dedos, es la flexión-extensión. Bien, entonces acá tenemos del Netter, del Atlas de Anatomía, justamente un dedo donde ustedes tienen las tres falanges y el metacarpiano, ¿no? Y ahí tienen entonces la articulación metacarpofalángica, que dijimos que era una condilartrosis metacarpofalángica. Luego tienen la interfalángica proximal y por último la interfalángica distal. Estas dos son diartrosis trocleartrosis, ¿no? Ahí tienen entonces la diartrosis condilartrosis, que es la metacarpofalángica, y luego las interfalángicas proximal y distal, que son las diartrosis trocleartrosis. Bien, en este cuadro tienen un resumen de lo que hemos mencionado recién, de todas las articulaciones de este segmento, de este cuarto segmento del miembro superior, o sea, de la mano. Tenemos las intercarpianas, que son artrodias. La bicipiramidal dijimos que era una condilartrosis, la mediocarpiana es una condilartrosis también, las carpometacarpianas son artrodias, con excepción de la carpometacarpiana del pulgar o trapezo metacarpiana del pulgar, que es un encaje recíproco. Las intermetacarpianas dijimos que eran artrodias, las metacarpofalángicas son condilartrosis y las interfalángicas son trocleartrosis. Bien, con esto entonces hemos terminado esta descripción de lo que es la osteología de la mano y la descripción de las articulaciones de este segmento del miembro superior, fundamentalmente en lo que hace a superficies articulares y a lo que es la clasificación funcional de las articulaciones. Vamos a pasar entonces ahora al último de los temas que vamos a ver en el miembro superior, que es la miología, que nos había quedado la miología de antebrazo y mano. Nosotros, para el estudio de la miología de antebrazo y mano, en este curso, digamos en esta asignatura, que es la anatomofisiología de laboratorio, vamos a, en este segmento, como les digo, vamos a pedirles fundamentalmente que ustedes puedan ubicar los músculos por regiones y por planos. En estos segmentos de antebrazo y mano no vamos a hacer la descripción completa de músculos en cuanto a inserciones, funciones, etc. Entonces, los músculos de este segmento, que es el antebrazo, ustedes tienen en la guía esta clasificación. Es una clasificación de tipo morfológica, y vamos a ver que a los músculos de esta región los vamos a agrupar justamente en tres segmentos o en tres regiones, que es la región anterior, la región externa y la región posterior del antebrazo. Cada una de estas regiones va a tener también planos. Entonces, lo que le vamos a pedir es esto: que ustedes sepan que en la región anterior del antebrazo vamos a tener 8 músculos que están dispuestos en 4 planos. El primer plano, que es el plano más superficial, está constituido por estos músculos: el pronador redondo, palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. El segundo plano está representado por el músculo flexor común superficial de los dedos. El tercer plano está representado por el flexor común profundo de los dedos y por el flexor propio del pulgar. Y el último plano es el que constituye el músculo pronador cuadrado.
Entonces son los 8 músculos de la región anterior del antebrazo, en sus 4 planos. En cuanto a la región externa, ahí encontramos 4 músculos que son el músculo supinador largo, el primer radial externo, el segundo radial externo y el supinador corto, es decir, los 2 supinadores, el largo y el corto, y los 2 radiales externos, el primero y el segundo radiales externos. Y por último, en la región posterior también tenemos 8 músculos que están distribuidos, en este caso, en 2 planos, un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial tenemos el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el cubital posterior y el anconio. Y en el plano profundo, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Presten atención ustedes que todo lo que son músculos extensores de los dedos los tenemos justamente en la región posterior del antebrazo, ¿no? Y lo que eran músculos flexores de los dedos los teníamos en la región anterior del antebrazo, ¿no? Bien, acá tenemos una imagen entonces de disección cadavérica donde vamos a encontrar justamente estamos acá a nivel del pliegue del codo, la región del codo, esta es la región del pliegue, y esta disección estamos viendo algunos de los músculos del antebrazo, y fundamentalmente el sistema venoso superficial del miembro superior, que lo vamos a estudiar en detalle en la parte de cardiovascular, que ustedes sí esto lo tienen que conocer muy bien, ya que sobre estas venas ustedes van a trabajar, van a hacer toda su práctica prácticamente en lo que es la extracción de sangre, ¿no? La extracción de sangre venosa. Bien, vamos a dedicarnos entonces ahora al estudio de unas figuras, digamos, que se conforman a nivel de el pliegue en la región del codo, que son los llamados canales bicipitales, o también algunos los llaman como fosas cubitales, ¿no? Y estos canales bicipitales, vamos a tener 2 canales, que son el canal bicipital medial y el canal bicipital lateral. Es decir, o canal bicipital interno y canal bicipital externo. Ustedes van a saber que estos canales bicipitales van a estar constituidos, por ejemplo, el canal bicipital externo o canal bicipital lateral, va a estar constituido entre el tendón distal del músculo bíceps y el músculo supinador largo. Entonces el músculo supinador largo y el tendón distal del bíceps determinan esta fosa, este canal, que se llama canal bicipital externo o canal bicipital lateral. Y el otro es el canal bicipital medial o canal bicipital interno, que va a estar entre el tendón distal del bíceps y este músculo que es el pronador redondo. Entonces músculo pronador redondo y tendón distal del bíceps constituyen este canal bicipital interno o canal bicipital medial. Siempre, como ya lo hemos mencionado en otras figuras que hemos visto en miología del miembro superior, a ustedes se les pide el continente y el contenido. Entonces, comenzamos por el canal bicipital externo o canal bicipital lateral. Nosotros ahí vamos a encontrar en superficie, o sea, de los elementos que vamos a encontrar más en superficie, van a ser una vena del sistema venoso superficial del miembro superior, que es la vena mediana cefálica. Y va a estar acompañada de un nervio, que es el nervio musculocutáneo, o sea, en realidad ramas del nervio musculocutáneo. Entonces, vena mediana cefálica y ramas del nervio musculocutáneo vamos a encontrar en superficie. Y en profundidad, en este canal bicipital lateral o canal bicipital externo, vamos a encontrar a la arteria humedal profunda y al nervio radial. Es decir que, en síntesis, nosotros encontramos en este canal bicipital externo, canal bicipital lateral, 4 elementos, 2 en superficie y 2 en profundidad. Los 2 de superficie son la vena mediana cefálica y ramas del nervio musculocutáneo. Y en profundidad, la arteria humeral profunda y el nervio radial. En cuanto al otro canal bicipital, que dijimos que es el canal bicipital medial o canal bicipital interno, que estaba, como les decía, entre el tendón distal del bíceps y este músculo, que es el pronador redondo, vamos a encontrar también elementos en superficie y elementos en profundidad. Los elementos en superficie van a ser otra vena del sistema venoso superficial del miembro superior, que es la vena mediana basílica.
vena mediana basílica. También vamos a encontrar un nervio que se llama nervio braquial cutáneo interno. Entonces, vena mediana basílica y nervio braquial cutáneo interno. También vamos a encontrar una arteria, un poco más en profundidad, que es la arteria recurrente cubital anterior. Arteria recurrente cubital anterior. Y bien en profundidad ya en este canal bicipital medial, vamos a tener la arteria braquial, o también llamada arteria humeral, con sus dos venas satélites y el nervio mediano, que constituye el conjunto la arteria braquial, las dos venas satélites y el nervio mediano, lo que llamamos paquete vasculonervioso del brazo. Si ustedes recuerdan del video anterior, cuando veíamos la miología del brazo, habíamos dicho que el paquete vasculonervioso del brazo justamente pasaba por el borde interno del músculo bíceps. Entonces ese paquete vasculonervioso que viene por el borde interno del bíceps llega aquí en lo que son las proximidades de este canal bicipital interno o bicipital medial, pero en profundidad. En profundidad. Entonces ahí en profundidad tenemos también la arteria braquial o arteria humeral con sus dos venas satélites y el nervio mediano. Después tenemos la arteria recurrente cubital anterior y en superficie la vena mediana basílica y el nervio braquial cutáneo interno. Es decir, esos son todos los elementos del canal bicipital medial o interno. Entonces, estos son los canales bicipitales, su continente y su contenido. Recuerden que en el bicipital medial o bicipital interno es justamente donde ustedes van a ir siempre, prácticamente en primera instancia, a buscar para hacer extracciones de sangre, ya sea sangre venosa o sangre arterial. Por eso se pide que conozcan bien la parte, estos detalles anatómicos, ¿no?, de estos canales bicipitales. Bueno, aquí tenemos de nuevo la imagen del nodo del néter, algo que ya habíamos mencionado, es el canal bicipital externo, canal bicipital lateral, y el canal bicipital interno, canal bicipital medial. El tendón distal del bíceps, el músculo pronador redondo, el músculo supinador largo, y otros músculos que forman parte de estos músculos de la región anterior del antebrazo. Habíamos dicho el pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor. Acá algunos están justamente con la terminología nueva, ¿no? El flexor común superficial de los dedos. Son todos los músculos que constituyen el primer plano superficial de los músculos de la región anterior del antebrazo. Y nosotros fundamentalmente nos dedicamos al estudio, como les decía, de los dos canales bicipitales a nivel de la región del codo, del pliegue del codo. Estos son músculos que pertenecen al grupo posterior, el plano superficial. Ahí tenemos el anconio, el cubital posterior, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, siempre, como les decía, los extensores en la cara posterior del antebrazo. Y el plano profundo, el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto y el extensor propio del índice. Esta imagen también es muy importante, lo que vamos a describir aquí es justamente para que ustedes conozcan este tema, que es el canal radial o canal del pulso, también se llama. Es muy importante ya que es otro de los lugares donde ustedes van a trabajar mucho en su práctica hospitalaria, ya que la van a utilizar justamente para la extracción de sangre, también a este nivel. Entonces, este canal radial o canal del pulso se encuentra en la cara, en el antebrazo, en la parte anteroexterna del antebrazo y próximo a lo que es el pliegue de la muñeca, ya en la unión del antebrazo con la mano, ¿no? Bueno, ahí se forma este desfiladero muscular que está determinado o está ubicado entre, o su límite, mejor dicho, su límite lateral o límite externo va a estar representado por el tendón distal del músculo supinador largo, y su tendón y su límite medial está representado por el tendón distal del músculo palmar mayor, ¿no? Entonces, entre el palmar mayor y el supinador largo. Y de base va a tener el músculo pronador cuadrado, que era el músculo más profundo, el cuarto plano, recuerden, de los músculos del grupo anterior, de la región anterior del antebrazo.
¿Por qué les mencionamos este canal radial o canal del pulso? Justamente porque por su interior va a transcurrir la arteria radial con sus dos venas satélites y una rama del nervio, una rama sensitiva que pertenece al nervio radial. Entonces, ustedes como ven, la arteria radial, entonces, y es donde donde habitualmente se toma el pulso arterial. Ustedes vieron que siempre cuando se toma el pulso arterial se busca justamente este sector que pertenece a este canal del pulso, canal radial. ¿Qué pulso se está tomando? El de la arteria radial. Y ese mismo, también la otra utilidad, para el caso de los técnicos de laboratorio, es justamente poder identificar la arteria radial y una vez identificada se puede punzar para hacer la extracción de sangre arterial. Por eso también es muy importante que ustedes conozcan la anatomía de esta región. Entonces les repito, canal radial o canal del pulso, límite lateral, el tendón distal del músculo supinador largo, el límite medial, el tendón distal del músculo palmar mayor, de base el músculo pronador cuadrado, eso es el continente. Como contenido, la arteria radial con sus venas satélites y una rama sensitiva del nervio radial. Bien, y pasando ya a la miología del último de los segmentos, que es la mano, el cuarto segmento del miembro superior. Acá en esta imagen que yo les traigo es una mano cadavérica y lo que estamos mencionando, que es lo que le vamos a pedir a ustedes fundamentalmente, que conozcan también las regiones y los músculos que encontramos en cada una de las regiones, es decir, algo similar a lo que vimos para la miología de los músculos del antebrazo, o sea, para los músculos del antebrazo. Entonces nosotros en la mano vamos a reconocer fundamentalmente tres regiones, que es la eminencia tenar, se llama eminencia tenar, la que se continúa con el dedo gordo, con el dedo pulgar, eminencia tenar, la eminencia hipotenar, que es la que está en relación al dedo meñique, y la región palmar, o sea, la región palmar media. Entonces, tres regiones, la región tenar hacia el dedo gordo, la región hipotenar hacia el dedo meñique y entre ambas la región palmar media. Esas serían las tres regiones en las que nosotros vamos a dividir la mano. Y ahí vamos a encontrar estos músculos, que son los que ustedes, esto lo tienen en la guía también. Entonces, región palmar o región externa tiene 4 músculos que son el abductor corto del pulgar, el flexor corto, el oponente del pulgar y el aductor del pulgar. Todo, como ven, relacionado al dedo pulgar, porque la eminencia tenar era justamente esta, que es la que está en relación al dedo pulgar. Bien, la otra eminencia es la hipotenar, y ahí está todo relacionado al meñique. Tienen el palmar cutáneo, que es un músculo muy pequeñito en relación a la piel de esta región, y después tienen el aductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. En cuanto a la región palmar media, vamos a dividir los músculos en dos grupos, que son el plano superficial y el plano profundo. En el plano superficial vamos a tener los músculos lumbricales y en el plano profundo los músculos interóseos, que los vamos a dividir entre interóseos palmares e interóseos dorsales. En esta imagen lo que estamos viendo son los músculos de la región tenar e hipotenar. La región tenar en relación al dedo pulgar y la región hipotenar en relación al dedo meñique. Y de la región tenar tenemos el aductor del pulgar, el abductor corto, el flexor corto del pulgar y el oponente del pulgar. Esos son los 4 músculos entonces de la región tenar en relación al pulgar, ¿no? Y en relación al meñique, los 3 músculos de la hipotenar, que son el oponente, el flexor del meñique y el abductor del meñique. Músculos entonces de la región tenar e hipotenar. Y en cuanto a la región palmar media, dijimos que teníamos una región, un plano superficial y un plano profundo. En el plano superficial teníamos los músculos lumbricales, que son estos son los músculos lumbricales. Ustedes ven que se llaman lumbricales porque parecen lombrices, así lo han visto los anatomistas, y son músculos que están en relación al tendón distal del músculo flexor común profundo de los dedos. Este tendón que ustedes ven se continúa hacia arriba con un músculo, ¿no? Son los tendones distales del músculo flexor común profundo de los dedos, que como ustedes ven llega hasta la base. Estos tendones, acá está cortado, pero todos estos tendones van a llegar, el
flexor común profundo de los dedos, va a llegar justamente hasta la base de las falanges distales. Y en su llegada o en su camino para ir a llegar a la base de estas falanges distales, se va a perforar este otro tendón que ustedes ven que acá están seccionados, que estos son los tendones del flexor común superficial de los dedos. El flexor común, el tendón distal, como ustedes ven, se separa en dos lengüetas tendinosas que deja pasar en el medio a el tendón distal del flexor común profundo. Les explico esto en relación a los dedos porque pueden encontrar a lo mejor alguna pregunta, en algún momento se hace alguna mención del tendón perforado y el tendón perforante de los flexores de los dedos. Entonces, para que ustedes sepan, el tendón perforante, cuando nosotros hablamos de tendón perforante del flexor común de los dedos, estamos hablando del flexor común profundo de los dedos. Ese perfora, como ustedes ven, al otro que es el flexor común superficial. Entonces, ¿cuál es el perforado? El flexor común superficial. ¿Cuál es el perforante? El flexor común profundo de los dedos. Bueno, entonces, entre los tendones distales del músculo flexor común profundo de los dedos se encuentran asociados estos músculos lumbricales que luego van a ir a terminar también en relación a otro de los músculos de los dedos, que son el extensor común de los dedos. Pero bueno, estos son entonces los en la región palmar media y el plano superficial, músculos lumbricales. Y de paso hemos visto una descripción de lo que es el tendón, los tendones perforados y perforantes de los flexores comunes, ¿no? El flexor común profundo es el perforante y el flexor común superficial es el tendón perforado, ¿no? Bien, y los últimos grupos que quedaban de esta región palmar media eran los músculos interóseos. Los interóseos tenemos interóseos palmares e interóseos dorsales. Los interóseos palmares son 3 y están ubicados justamente en los espacios interóseos, o sea, entre los metacarpianos, y son 3, como les decía, y los interóseos dorsales son 4, y ellos sí, estos ocupan todo el espacio interóseo. Acá ven que ocupa solamente la mitad del espacio interóseo, ya que están asociados a un solo metacarpiano, ¿no? En este caso, los interóseos dorsales son 4, ocupan todo el espacio interóseo, ya que se insertan en ambos metacarpianos. Pero esto no solo más que todo para que ustedes tengan una idea, nada más de cuáles son estos músculos interóseos, ¿no? Otra cosa no les vamos a pedir. Bien, aquí también a nivel de la mano vamos a encontrar una estructura que también se sabe evaluar, se sabe preguntar, que se llama tabaquera anatómica. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ustedes tienen el extremo, o sea, el cuarto segmento del miembro superior, lo que es la mano, obviamente, y ahí se va a formar esta depresión que se llama tabaquera anatómica. ¿Ven? Que es una superficie de la región dorsal de la mano y que va a estar ocupando próxima a lo que es el pliegue, digamos, de la muñeca, ¿no? Bien, esa, digamos, esa formación, esa tabaquera anatómica, va a estar compuesta, digamos, por los tendones de los músculos, el extensor largo del pulgar, y los otros tendones son el extensor corto y el abductor, del pulgar. Nosotros vamos a ver, obviamente esa mano, como ustedes la están viendo en este momento, no está ubicada en posición anatómica. Entonces, cuando nosotros ubicamos la mano en posición anatómica, vamos a ver que el borde o el límite medial de la tabaquera anatómica va a estar representada por el extensor largo del pulgar. Y el límite externo o límite lateral de la tabaquera anatómica va a estar representado justamente por el extensor corto y por el abductor largo del pulgar. Como base de la tabaquera anatómica podemos encontrar algunas veces, se puede llegar a describir o a detectar ahí algunos de los huesos de la primera fila del carpo. Algunos huesitos de la primera fila del carpo. ¿Por qué la vemos nosotros? Por esto. Justamente porque la arteria radial, que viene por el canal del pulso, canal radial, como recién lo mencionamos, luego cuando va a ir hacia la mano y a perforar el primer espacio interóseo, ella va a pasar justamente por esta superficie que es la tabaquera anatómica.
Entonces, ¿cuál es el contenido de la tabaquera anatómica? La arteria radial. Esa misma arteria que nosotros habíamos encontrado a nivel del canal del pulso. Entonces, ahí lo tenemos de nuevo, su límite, digamos el extensor largo del pulgar, su límite medial y su límite lateral o límite externo, el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Tabaquera anatómica, ese es el continente, y el contenido fundamentalmente está representado por la arteria radial. Bien, con esto entonces hemos concluido todo lo que es el estudio, la descripción anatómica del miembro superior en sus 4 segmentos.